El zumbido constante de la nave comercial interestelar Astranova era casi relajante. Andrés Girón llevaba más de 12 horas viajando entre mundos y apenas había dormido. La comida había sido una imitación barata de pasta, su vecino de asiento roncaba con fuerza sobrehumana, y sus piernas, largas y entumecidas, suplicaban por un poco de espacio. Miró a su alrededor. No quedaban muchos asientos vacíos. Pero justo unos metros más adelante, en la sección diplomática, notó uno vacío junto a una pasajera que parecía dormida profundamente, envuelta en una capa ceremonial púrpura. Sin pensarlo demasiado, se levantó, caminó y se dejó caer en el asiento 17C. Lo que no sabía era que ese simple acto sería interpretado por todo un mundo como una declaración formal de intención marital. Apenas se acomodó, sintió una presión intensa, casi eléctrica en el aire. La mujer a su lado abrió los ojos lentamente. Tenía la piel color amatista, ojos completamente negros como obsidiana líquida y un rostro imposible de olvidar. Sus labios se entreabrieron y una vibración extraña recorrió su garganta. «¿Aceptas entonces?», murmuró con un tono cargado de significado. «Lo has hecho frente a los cielos». Andrés la miró confundido, con las cejas alzadas. «¿Perdón?». Ella se incorporó con una elegancia sobrehumana, su capa cayendo al suelo mientras varios colgantes brillaban alrededor de su cuello. Su voz resonó con más fuerza ahora, no solo para él, sino para todos los que estaban en la nave. «Este humano ha tomado el asiento del compromiso. El vínculo ceremonial se ha iniciado. Si no hay objeción, la unión será sellada al llegar a tierra». Un murmullo general se desató en la cabina. Algunos pasajeros humanos miraban con curiosidad y confusión, mientras otros, sobre todo los alienígenas con piel de mármol azul y túnicas sagradas, empezaban a arrodillarse o a hacer gestos rituales con las manos. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó Andrés, pero nadie respondió. Una azafata se acercó. Era una joven mujer de raza tulari, con tentáculos finos en lugar de cabello. Su rostro mostraba respeto, y algo de temor. «Señor, usted se sentó en el asiento marcado por el sello sagrado de Ikutar. Ese lugar no es común. Está reservado solo para aquel que desee reclamar a la hija del Alto Sangre como consorte. La pasajera a su lado es la princesa Sargel. Y usted ha cumplido el rito». «¿Yo qué?». Sargel lo miró con calma y un brillo suave en los ojos. «No sabías. Pero aún así, te sentaste. En nuestra cultura, ese tipo de actos no son casuales. Se considera destino, voluntad cósmica. ¿Y no puedo simplemente cambiarme otra vez?». Ella lo miró sin parpadear. «Puedes retirarte. Pero eso sería una ofensa pública. La deshonra no recaería solo sobre ti, sino sobre mi casa. Y según las leyes ancestrales, eso nos obliga a duelo». Andrés sintió que le faltaba el aire. Apenas había buscado un poco de espacio para estirar las piernas y ahora se enfrentaba a una crisis diplomática interplanetaria. «¿Duelo? ¿Alguien moriría si me levanto?». Sargel asintió sin rencor. «Como si la muerte fuera un asunto rutinario. Yo misma tendría que reclamar tu sangre para restaurar el honor de mi linaje». «Increíble», susurró él. «¿Y si decido quedarme?». Sargel se acercó apenas, su aliento rozándole la mejilla. «Entonces serás mío. Para siempre. No como esclavo. No como símbolo. Sino como mi igual. Mi compañero elegido. Compartirás mi poder. Mi nombre. Mi destino». La nave siguió su curso mientras Andrés sentía que el mundo giraba fuera de control. Cerró los ojos por un segundo, intentando procesar todo. Pero cuando los abrió, los ojos de Sargel seguían clavados en los suyos. No había amenaza. Solo verdad. «Tienes hasta el aterrizaje», dijo ella, sentándose de nuevo con tranquilidad. «Pero si no te levantas antes de que toquemos tierra, la unión será sellada». Andrés tragó saliva y miró por la ventana. La estación orbital Vega Prime se acercaba. Y con ella, un destino que jamás habría imaginado. Vega Prime se extendía ante él como una joya suspendida en el vacío, una estación orbital construida sobre plataformas de cristal viviente, donde la arquitectura flotaba sobre campos gravitatorios manipulados con precisión ancestral. Andrés bajó de la nave escoltado por 4 guerreros en armaduras negras. Cada uno portaba lanzas bioenergéticas y tatuajes brillantes que se movían con cada respiración. Ninguno hablaba. Solo marchaban como sombras vivas, escoltándolo hacia una estructura central que parecía latir como un corazón. Sargel caminaba a su lado, envuelta en silencio.
Su capa ceremonial ondeaba como una llama púrpura bajo la presión leve del viento artificial. Aunque su rostro estaba calmado, Andrés podía sentir tensión bajo cada uno de sus gestos. No se trataba solo de protocolo. Era algo más profundo. Algo ritual. Algo que no se podía deshacer con un simple lo siento. Un puente de cristal se abrió ante ellos, revelando una sala circular que flotaba por encima del resto de la ciudad orbital. En el centro de esa sala, una esfera luminosa giraba lentamente. Representaba el símbolo sagrado de Ikutar, el ciclo eterno del compromiso, el poder que une lo voluntario con lo inevitable. Esta es la casa del vínculo, dijo Sargel al fin, sin girar el rostro. Aquí se sellan las uniones consagradas. Ninguna ha sido rota desde hace milenios. Las paredes de esta sala recuerdan cada juramento, cada traición y cada promesa cumplida. Andrés tragó saliva. Quiso decir algo, pero su voz se desvaneció ante la solemnidad del lugar. Un anciano de ojos completamente dorados y barba tejida con hilos de luz se acercó. Llevaba una vara forjada con huesos de meteorito. Su presencia imponía, aunque apenas levantaba la voz. Sargel, hija del alto sangre. ¿Has sido tocada por la elección? Lo he sido, respondió ella con firmeza. ¿Y este humano, permanece? Sargel miró a Andrés. Todos los ojos se clavaron en él. Era el momento. Andrés respiró hondo. Pudo haberse apartado. Pudo haber fingido desmayo, haber pedido asilo diplomático o haber culpado al cansancio. Pero algo en la mirada de Sargel lo mantenía enraizado. No había miedo en ella, sino una intensidad que lo atravesaba. Permanezco, dijo finalmente, con la voz firme. El anciano asintió. Entonces que los sellos hablen. 3 círculos de luz surgieron bajo los pies de ambos. Una energía envolvente, suave pero potente, les recorrió el cuerpo como una brisa que parecía desnudar hasta el alma. La luz se alzó, girando a su alrededor. Andrés vio imágenes, recuerdos, sentimientos extraños mezclándose con los suyos. Sargel también cerró los ojos, respirando hondo mientras una lágrima solitaria se deslizaba por su mejilla. Cuando la luz se desvaneció, una marca quedó en la palma derecha de Andrés. Un símbolo vivo, pulsante, como un tatuaje que respiraba con él. Era la prueba del vínculo. Sargel levantó la cabeza. Ya no parecía distante. Sus ojos estaban más suaves, más humanos incluso. Ahora eres parte de mi linaje, dijo ella, acercándose. No puedes ser tratado como un extranjero. Nadie puede tocarte sin que yo sienta el golpe. Nadie puede herirte sin que sangre. Andrés levantó la mano marcada y la colocó sobre su pecho. Nunca quise esto, admitió. Pero no quiero huir de ello tampoco. Sargel sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, contenida, pero real. Entonces ven. Aún no ha terminado. Lo llevó por un pasillo flanqueado por columnas que cantaban en frecuencias inaudibles para el oído humano. Al final del corredor, una puerta de piedra orgánica se abrió, revelando una cámara privada. Todo en su interior estaba tallado a mano. No había muebles, solo cojines flotantes, un altar con cuencos de agua brillante y un espejo de obsidiana que no reflejaba nada. Esta es mi cámara, dijo ella. ¿Nuestra cámara? Sargel lo miró de reojo. Aún no. Pero pronto. Aquí no duermen los amantes. Aquí despiertan los vínculos. Se acercó lentamente. Colocó su frente contra la de él y dejó que sus manos rozaran las de Andrés. El contacto fue leve, casi tímido, pero la descarga emocional que los atravesó fue como una llamarada. Siento tus dudas, tu miedo, tu curiosidad, susurró ella. Y yo, te siento a ti, respondió Andrés, sorprendido de lo que acababa de decir. Como si no estuviera tan solo. Sargel cerró los ojos, y por un instante pareció rendirse completamente al momento. Pero un golpe seco retumbó en la puerta. Una voz gritó desde fuera. Sargel, no puedes hacer esto. Te lo prohíbo. La puerta se abrió bruscamente, dejando entrar a un grupo de figuras armadas con túnicas de guerra. Uno de ellos, alto, con una capa de huesos dorados, miró directamente a Andrés con desprecio. Ese humano no es digno. Rechaza el vínculo o lo romperé con mi espada. Sargel dio un paso al frente, interponiéndose. Si lo tocas, me desafías a mí. Entonces lo haré, respondió el guerrero. En nombre del linaje puro, exijo el derecho de romper el vínculo en combate. Andrés dio un paso al frente sin dudar. ¿Qué significa eso? Sargel no lo miró.
Solo apretó los dientes. Significa que tendrás que luchar, por mí. El silencio que siguió al anuncio fue denso, vibrante, casi irreal. Los guerreros del linaje dorado habían hablado, y en la cultura de Ikutar, esas palabras eran ley viviente. El derecho al combate por ruptura del vínculo sagrado era antiguo, anterior incluso al nacimiento de la propia estación orbital. Andrés sintió como si el aire se hubiera congelado a su alrededor. El guerrero que había hablado, un coloso de músculos tensos y mirada de fuego, se adelantó un paso. Llevaba una máscara parcial que le cubría el lado izquierdo del rostro, decorada con zafiros incrustados y líneas de hueso brillante. Cuando se quitó la capa, el aire vibró alrededor de su cuerpo como si él mismo emanara calor de batalla. Su nombre era Irkan, y no hacía falta preguntar quién era. El murmullo contenido en los corredores de la casa del vínculo lo confirmaba. Irkan era el principal pretendiente de Sargel. El más peligroso. El más decidido. Sargel permaneció entre ambos. Sus ojos ya no brillaban con dulzura, sino con una furia silenciosa. Apretó los labios antes de hablar. No aceptaré este combate. No permitiré que la sangre decida por mi elección. Irkan no se inmutó. Se acercó hasta que su aliento rozó el rostro de Sargel. Tu elección está manchada por ignorancia. El humano no conoce nuestras leyes. No ha sangrado por ti. No ha respirado el veneno de la cueva sagrada. No ha ofrecido su carne al fuego ritual. Solo se sentó en un asiento. Eso fue suficiente, respondió ella sin retroceder. El vínculo lo eligió. Yo lo acepté. Eso basta. No para mí. El anciano de la vara sagrada apareció entre ellos sin que nadie lo viera llegar. El peso de sus ojos dorados cayó sobre Andrés. Humano. Puedes rechazar este reto. Nadie te obligará. Pero si decides luchar, no hay retorno. No es un combate simbólico. Es lucha a primera sangre derramada sobre la piedra. Si tu sangre toca el altar, el vínculo será roto. Andrés no respondió de inmediato. Su corazón latía como un tambor de guerra. Sentía la tensión en cada nervio. No sabía pelear con lanzas. No sabía interpretar los signos de combate de Ikutar. Apenas entendía lo que estaba pasando. Pero entonces miró a Sargel. Y algo en su mirada, en la forma en que ella apretaba las manos para no temblar, le dijo lo que necesitaba saber. Acepto el combate, dijo con voz clara. Sargel giró lentamente la cabeza hacia él, con una mezcla de terror y admiración. Irkan sonrió. El duelo se llevará a cabo en la cámara del aliento, anunció el anciano. Al caer la tercera sombra. No hubo más palabras. Irkan se marchó, sus pasos resonando como tambores. Sargel y Andrés se quedaron solos en la cámara. Ella se acercó lentamente. «¿Estás loco?», susurró ella. «Probablemente», respondió él, «pero no pienso ver cómo alguien más decide sobre ti o sobre lo que somos ahora». Ella bajó la cabeza, y por primera vez desde que lo conoció, pareció frágil. «No sabes pelear con nuestros códigos. Él ha matado en ceremonias antes. Esto no es un torneo. Es un sacrificio con una excusa». Andrés se acercó aún más. Le tomó la mano. La sintió fría, fuerte, viva. «Enséñame entonces». Sargel lo llevó a una sala secundaria oculta por una pared ilusoria. Dentro, una plataforma giratoria de entrenamiento flotaba sobre cristales azules. Ella invocó una lanza con un gesto, hecha de metal líquido que se solidificó en el aire. La colocó en las manos de Andrés. Nuestros cuerpos no se mueven con fuerza. Se mueven con intención. No bloquees. Desvía. No ataques. Rompe la línea. No pienses en vencer. Piensa en resistir. En sobrevivir. Pasaron horas entre sombras proyectadas por los cristales, entre golpes secos y movimientos repetidos, entre respiraciones profundas y sudor mezclado con concentración. Andrés era torpe al principio, pero no se rendía. Sargel, a pesar de su dureza, estaba impresionada. No por su técnica, sino por su decisión de no retroceder. Por su tenacidad. Por cómo la miraba sin rencor incluso cuando fallaba. Cuando cayó la tercera sombra, las trompetas del juicio sagrado resonaron en toda la estación. La cámara del aliento era un domo sin techo, suspendido entre pilares flotantes, donde el viento artificial aullaba como si fuera real. 2 círculos estaban grabados en el suelo de obsidiana. Uno para Irkan. Uno para Andrés. La multitud se reunió en silencio. Sargel estaba en el centro, junto al altar.
Su rostro era una máscara de dolor contenido. Irkan entró con la lanza de honor en su mano. Andrés caminó con la suya, aún húmeda por el sudor de su entrenamiento. Ambos se miraron. El anciano levantó su vara. Por el vínculo, por el honor, por la sangre. Que hablen los cuerpos. Y entonces comenzó. Irkan atacó con precisión, como una tormenta bien coreografiada. Andrés esquivaba, retrocedía, absorbía cada impacto sin colapsar. Su brazo ardía por los bloqueos. Su pierna temblaba por la presión. Pero no caía. Sargel, en el altar, no parpadeaba. Sus labios formaban un rezo sin palabras. Irkan rugió y golpeó con fuerza descomunal. Andrés cayó hacia un lado, rodando, y su lanza se partió. El público contuvo el aliento. Andrés se puso de pie, desarmado. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Irkan sonrió y levantó su lanza, listo para el golpe final. Pero Andrés no retrocedió. Dio un paso al frente. Si vas a hacerlo, hazlo. Pero no cambiarás lo que ella decidió. Irkan detuvo el golpe. Lo miró, y bajó la lanza. El anciano gritó, has cedido. La sangre no será derramada. Sargel soltó el aire que no sabía que contenía. Irkan se giró sin mirar a nadie. El humano ha sido elegido. No por el azar, sino por su voluntad. Sargel corrió hacia Andrés. Cayó de rodillas junto a él y lo abrazó con fuerza. Está sangrando, dijo ella con voz ahogada. Pero no sobre el altar, respondió él. Ella lo besó sin pensar, y el círculo del vínculo brilló más fuerte que nunca. En ese momento, ni las estrellas se atrevieron a moverse. La noche cayó sobre Vega Prime como un manto líquido de plata azul. Desde lo alto de la cúpula central, la luna de Adrim se asomaba, inmensa, envolviendo todo con su luz pálida. Era una luna artificial, forjada por arquitectos celestiales hacía más de 5 siglos, pero su belleza tenía algo que ninguna otra podía imitar. Bajo esa luz, los secretos perdían sus máscaras. Las emociones se mostraban crudas. Y las verdades ocultas salían a la superficie. Sargel tomó a Andrés de la mano sin decir nada. Lo condujo por pasillos que parecían latir con vida propia, hasta una terraza oculta, flotando sobre el abismo silencioso. La temperatura era cálida. El suelo estaba cubierto de pétalos flotantes que seguían sus pasos. Todo parecía preparado de antemano. Todo parecía esperar por ellos. Allí no había templos, ni guardianes, ni guerreros que los observaran. Solo el viento suave que olía a especias y el silencio de 2 cuerpos que empezaban a reconocerse. Sargel se detuvo al borde de la terraza. Se despojó de su capa ceremonial con un solo gesto. La tela púrpura cayó como una cascada suave, revelando su figura esculpida por simetrías imposibles. Su piel, de un tono violáceo profundo, brillaba bajo la luz de Adrim. No llevaba más que un fino cinturón de cristales que no ocultaba nada, pero parecía sostenerlo todo. No se cubría. No se avergonzaba. Ella era lo que era, un poder antiguo, una belleza feroz y una mujer que había elegido. Andrés no dijo nada. No necesitaba palabras. Solo caminó hacia ella, sintiendo como su respiración se volvía irregular, como su cuerpo respondía sin permiso a la presencia de la princesa. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, ella apoyó la palma de su mano sobre el pecho desnudo de él. Sus dedos trazaron la marca del vínculo, que aún palpitaba con intensidad. Cada roce le dejaba la piel ardiendo. No sé qué soy contigo, dijo ella en un susurro, apenas audible. Andrés inclinó la cabeza, dejando que su frente se apoyara sobre la suya. Eres lo único real que he tocado desde que salí de la tierra. Ella cerró los ojos. Sus labios se abrieron apenas, y el temblor leve de su cuerpo no era de miedo, sino de contención. Lenta, delicadamente, pasó sus manos por los hombros de Andrés, bajando por sus brazos, hasta entrelazarlas detrás de su espalda. Se acercó. No hubo un beso apresurado, sino un roce suave, donde aliento y piel se reconocieron como si ya se hubieran amado antes en otra vida. Andrés deslizó sus manos por la cintura firme de ella, sintiendo los latidos bajo la piel cálida. No había vértigo. Solo un deseo profundo, auténtico, de conectar. Su boca buscó la de ella y la encontró abierta, entregada, suplicante. El beso fue lento, profundo, como si cada segundo fuera parte de un rito mayor. Se tumbaron sobre un lecho de pétalos vivos que se arremolinaban en torno a sus cuerpos. La gravedad parecía detenerse. Sargel se colocó sobre él, con las piernas a cada lado de su cintura.
Su mirada era una danza entre autoridad y rendición. Ella, que dominaba ejércitos, que hablaba con el consejo ancestral sin agachar la cabeza, ahora temblaba por un roce de sus dedos. Andrés se incorporó, la abrazó por la espalda y la besó en el cuello, en la clavícula, en el centro de su pecho, mientras ella gemía su nombre con un tono grave y musical. Sus cuerpos se movieron como si ya supieran el camino. Cada respiración era una promesa. Cada caricia, un acuerdo no dicho. Ella lo guiaba sin dominarlo. Él la seguía sin someterse. Juntos tejían un vínculo que iba más allá del ritual. Ya no era solo lo sagrado. Era el deseo. Era la piel. Era el amor que se forma en la piel antes que en las palabras. Sargel arqueó la espalda cuando él la penetró con una suavidad lenta, profunda, llena de devoción. Sus uñas se clavaron en sus hombros. Sus muslos se apretaron a su alrededor como si no quisiera soltarlo jamás. Andrés la sostuvo con ambas manos, marcando el ritmo, perdiéndose en su cuerpo y en su mirada. «No me dejes», dijo ella en un jadeo, casi rompiéndose. «Nunca», respondió él. Se movieron al unísono, hasta que el placer rompió todas las barreras. Sus cuerpos se contrajeron juntos, sus respiraciones se desbordaron, y la luna de Adrim pareció latir con ellos. Después, el silencio volvió. Pero no era vacío. Era plenitud. Sargel apoyó la cabeza en su pecho. Andrés acarició su cabello, sin apuro. «Esto no es un juego para mi gente», dijo ella. «Tampoco lo es para mí». Ella se giró para mirarlo. En sus ojos ya no había guerra. Solo ternura. Solo fuego que sabía ahogar. «A partir de esta noche, Andrés, si alguien te toca, yo sangro. Si tú mueres, yo muero contigo. Entonces viviremos mucho tiempo», respondió él, rozando sus labios de nuevo. La luna los cubría. Los pétalos danzaban. Y el universo, por un instante, pareció quedarse en silencio para observarlos. El amanecer en Vega Prime no era natural, pero tenía la precisión de un reloj divino. La cúpula translúcida que cubría la ciudad orbital se tornaba lentamente dorada, como si un sol silencioso comenzara a respirar sobre ellos. Andrés despertó sintiendo el calor del cuerpo de Sargel acurrucado contra el suyo, sus piernas entrelazadas, sus respiraciones calmadas, como si el universo se hubiera detenido solo para darles esa tregua. Por un momento, creyó que todo había cambiado, que nada podría volver a interferir. Pero la paz, en ese rincón del cosmos, nunca duraba demasiado. Un zumbido agudo atravesó los cristales de la estación. No era un sonido físico, sino mental. Una vibración que sacudía la mente como un golpe seco. Sargel abrió los ojos de inmediato y se incorporó con un movimiento rápido, su piel aún desnuda, su expresión en tensión absoluta. «Eso es código de emergencia imperial», dijo, mirando hacia la cúpula. Andrés también se levantó, cubriéndose apenas con una tela cercana. «¿Qué significa?» «Significa que nos han encontrado. El linaje roto está aquí». Una explosión rugió en la distancia. Luego otra. Las luces de la ciudad se apagaron de golpe, reemplazadas por la tenue iluminación roja de emergencia. La terraza en la que habían dormido tembló bajo sus pies. Torres defensivas se alzaron en los bordes de la estación, y las primeras naves negras cruzaron el cielo como insectos hambrientos. Sargel se movió sin vacilar. Caminó hasta una consola oculta tras una pared viva y pulsó un patrón de símbolos en lengua antigua. Un compartimento se abrió y reveló una armadura ceremonial de combate. No era como las armaduras militares comunes. Esta parecía fundida con su propio cuerpo, moldeándose a ella como una segunda piel. Cada placa brillaba con energía interna. Era majestuosa, letal, silenciosa. «Tienes que quedarte aquí», dijo sin mirarlo. Andrés la tomó de la muñeca antes de que diera un paso más. «No voy a esconderme mientras tú arriesgas tu vida». Sargel se detuvo. Por un segundo, pareció a punto de negarlo, de imponer su voluntad como princesa, como guerrera. Pero la forma en que él la miraba, le hizo cambiar de idea. «Entonces cúbrete. Y sígueme». Activó una segunda consola. De allí emergió una lanza vibratoria de alto pulso y una armadura adaptativa para humano. No era tan elegante como la suya, pero era funcional. Andrés se la puso con rapidez. No pensó en el miedo. No pensó en el peligro. Solo pensó en ella. Salieron al pasillo, donde el caos ya se había desatado. Guerreros de linaje roto, cubiertos de escamas sintéticas, avanzaban por los corredores internos de la estación, eliminando toda resistencia.
Sus rostros estaban cubiertos por máscaras rituales y sus movimientos eran calculados, brutales, sin emoción. No querían conquistar Vega Prime. Querían a Sargel. Querían destruir el vínculo. Y sabían exactamente dónde buscarla. Uno de los enemigos se lanzó contra Andrés sin previo aviso. Él apenas tuvo tiempo de alzar la lanza. La vibración del impacto recorrió todo su brazo, pero se mantuvo firme. Contraatacó instintivamente, desviando la hoja enemiga con el mango de su arma y golpeando con el hombro. El enemigo cayó. No muerto, pero inmovilizado. Sargel lo miró de reojo mientras giraba sobre sí misma y atravesaba con su lanza el pecho de dos adversarios al mismo tiempo. «Has aprendido rápido», dijo sin dejar de moverse. «No me diste opción». El camino hasta el núcleo fue una danza violenta. Fuego, gritos, sangre negra que manchaba los muros blancos. Andrés ya no era un espectador. Ya no era un extraño. Se movía con la certeza de quien protege algo más grande que él mismo. Con cada enemigo abatido, sentía que la conexión con Sargel se intensificaba. El vínculo respondía a su decisión. No lo protegía mágicamente, pero lo fortalecía de otra forma. Su determinación se volvía hierro. Su instinto, espada. Su amor, escudo. Cuando por fin llegaron a la sala de control, encontraron al anciano de ojos dorados arrodillado en el centro, rodeado por un círculo de muerte. Detrás de él, una figura esperaba en la penumbra. Un líder del linaje roto. Más alto que todos, con una corona de metal oxidado y una capa hecha con piel de criaturas caídas. Su voz fue como una grieta en el tiempo. Nos dijeron que la princesa se uniría a un humano. No lo creí. Hasta que lo vi con mis propios ojos. Sargel avanzó sin miedo. Has violado los tratados. Esto es un acto de guerra. No me importa la guerra, dijo la figura. Me importa la pureza. Y él la ha manchado. Si no rompes el vínculo ahora, lo romperé yo, con sus huesos. El anciano levantó la cabeza, ensangrentado. Si tocas a uno, el otro sentirá el dolor. Están vinculados. El enemigo sonrió. Entonces será doblemente placentero. Se lanzó como una sombra viva, más rápido de lo que Andrés pensaba posible. Pero esta vez, no fue Sargel quien se interpuso. Fue él. Bloqueó el primer ataque con el cuerpo. Cayó hacia atrás, pero rodó y se puso de pie. No buscaba vencer. Solo ganar tiempo. Sargel gritó su nombre y saltó sobre el enemigo con una furia que hizo vibrar el techo. Sus movimientos eran una danza de luz y muerte. El suelo tembló. Las paredes sangraron. Andrés apenas podía moverse, herido, pero la veía, y sabía que jamás había amado algo con tanta fuerza. El enemigo cayó al fin, atravesado por la lanza ritual de Sargel. Su cuerpo se desintegró, maldiciendo en su idioma muerto. Sargel corrió hacia Andrés, lo sostuvo entre sus brazos. No cierres los ojos, le suplicó. Estoy bien, susurró él, aunque no lo estaba. Sargel lo abrazó. Y por primera vez, su voz se quebró. Eres mío. Nadie te toca sin que yo arda. Ardamos entonces juntos, respondió él. Y en la cámara rota, entre humo, sangre y promesas hechas con los labios temblando, Sargel lo besó como si fuera la última vez. Pero sabían que no lo sería. Porque todavía quedaba una batalla más. La estación orbital Vega Prime flotaba entre ruinas parciales y silencio. Las estructuras externas seguían en pie, pero los sistemas internos ardían con heridas abiertas. Las esencias de batalla, los restos de energía dispersa y las marcas de sangre aún temblaban sobre los pasillos curvados. Los cuerpos habían sido retirados. Las luces volvían poco a poco. La estación vivía. Pero lo hacía con cicatrices. Sargel no se había apartado del cuerpo de Andrés en todo ese tiempo. Lo había llevado con sus propias manos hasta la cámara de sanación, donde las aguas reparadoras solo funcionaban si el alma aún se aferraba al cuerpo. Ella sabía que él estaba herido más allá de lo físico, pero también sabía que él no se soltaría tan fácil. No después de haber luchado por ella. No después de haber pronunciado su nombre entre gemidos, entre caricias, entre sangre. Andrés despertó rodeado por la bruma cálida de la cápsula curativa. La primera imagen que vio fue su reflejo distorsionado. La segunda, los ojos de Sargel, hinchados por la falta de sueño, hermosos a pesar de la tristeza. O tal vez, precisamente por eso. Estás viva, murmuró él. Ella no pudo contener la risa y las lágrimas al mismo tiempo. El que casi muere fuiste tú, respondió con voz rota.
Lo sé. Pero te soñé. Y en el sueño, me decías que debía volver. Que no era suficiente aún. Sargel tomó su rostro entre las manos, lo miró como si el universo se hubiese reducido a su piel. No lo es. Apenas estamos comenzando. Las puertas se abrieron y el anciano de ojos dorados entró con paso lento. Su bastón no hacía ruido, pero su presencia imponía silencio. El enemigo ha sido vencido, dijo. Los sobrevivientes han huido. El linaje roto ha perdido su líder, y tú, Andrés Girón de la Tierra, has marcado una nueva línea en nuestra historia. Los vínculos han sido restaurados. Pero uno nuevo, ha nacido con fuego. Andrés se sentó con dificultad. Sargel no lo soltó. Entonces, ¿qué soy ahora? No solo el consorte de una princesa, ni un simple humano. Ahora eres parte de nuestro linaje. Tienes derecho a reclamar tu lugar junto a ella. Y si lo deseas, puedes convertirte en el primer protector soberano no nacido en este sistema. Sargel lo miró en silencio. Esperaba su decisión, sin presionarlo. Lo amaba demasiado como para pedirle algo que no naciera de él. Andrés se levantó. Su cuerpo dolía. Sus músculos estaban pesados. Pero sus ojos ardían con claridad. No quiero ser príncipe. No me interesa el título. Pero si el precio de quedarme a su lado es aceptar ese rol, entonces lo tomo. Sargel cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, algo había cambiado en su rostro. Ya no era solo la princesa. Ya no era solo la guerrera. Era una mujer plena. Amada. Correspondida. Días después, la ceremonia fue celebrada bajo la luz de las 7 lunas de Icutar. El salón flotante donde se unían los juramentos eternos se llenó de rostros de todos los rincones del sistema. Humanos, alienígenas, sabios, guerreros, artistas, exiliados. Todos acudieron a presenciar lo que ningún tratado, ningún plan galáctico, había previsto. Sargel apareció caminando sobre una plataforma de cristal vivo, cubierta con una túnica blanca bordada en hilos dorados que flotaban en el aire. Su cabello trenzado en espirales ancestrales. En su pecho, el símbolo del vínculo brillaba con una intensidad que desafiaba las leyes de la física. Andrés llegó vestido con una armadura ceremonial adaptada a su estilo. No era la de un príncipe. Era la de un hombre libre. Un símbolo de la unión entre la Tierra y Icutar. El primer humano no como embajador, ni como conquistador, ni como protegido, sino como igual. Cuando se tomaron de las manos, el altar se iluminó con fuego blanco. Las palabras fueron simples. No hubo discursos. No hubo advertencias. Solo una promesa. Elegí sentarme a tu lado sin saberlo. Pero si pudiera volver al primer momento, lo haría a propósito. Y yo te habría elegido incluso si el universo me advirtiera que eso nos costaría todo. Entonces que lo cueste. Porque todo contigo, vale la pena. Los labios se encontraron en medio de la luz. Y cuando la multitud estalló en vítores, las lunas vibraron como tambores de eternidad. Sargel y Andrés no gobernaron un imperio. No buscaron coronas ni poder. Pero fundaron una nueva tradición. Una nueva dinastía. Una nueva historia donde el amor no fue un accidente, sino el punto de partida. Y cuando los siglos pasaron y los archivos grabaron sus nombres, no se les recordó por sus batallas, ni por las leyes que cambiaron, sino por haber probado que, incluso en los rincones más lejanos del cosmos, basta un simple gesto, un asiento vacío, para que el destino escriba su historia de amor. Juntos. Hasta el último aliento.